Yo jugaba en el medio campo, por la izquierda, pero bueno, también jugaba en el doble pivote de medio centro y bueno, más un estilo como David Silva o Andrés Iniesta, un estilo de futbolista. Sí, bueno, estuve en el Kelme y después estuve un año también jugando en el Torrellano y después ya sí me fui al servicio militar, volví a la mili y estuve en el filial una temporada que no llegué a cumplirla porque ascendí al primer equipo. Sí, bueno, porque ahí en el filial estuve como entrenador a Lico, eh, a Juan Carlos el Lescano, al Lescano también lo tuve y a Patricio Soto. Y con ellos estuve, ya te digo, no llegó a terminar la temporada porque Lico empezó Lescano, las cosas no iban bien, cambiaron de entrenador, entró Lico y entonces Lico no terminó la temporada porque subió al primer equipo. Y entonces lo reemplazó Patricio Soto y al subir Lico al primer equipo con Marcial, que estaba de segundo con él, me ascendieron a mí al primer equipo y compañeros pues tuve a Ricky, a Gomis, a los hermanos Puche, Chema, Juan Carlos, Arce. Pues la verdad es que éramos muchos porque en 2 años, creo que luego estuvimos en el primer año de segunda B, éramos lo menos 16 o 17 futbolistas de la cantera en la plantilla. Yo creo que también fue un poco de las dos cosas. La verdad que había un tramo de futbolistas que éramos, hoy en día yo creo que algunos también podrían jugar en el Elche. Era una camada muy buena y la verdad que también en los problemas económicos que tuvo el Elche, pues se vio también un poco forzado a subir tantos, ¿no? Pero la verdad que camadas como esa yo he visto pocas. Bueno, la verdad que para mí el debut, eso fue lo más grande que he vivido como futbolista, ¿no? Porque era la ilusión desde pequeño de poder debutar con el Elche y fue una alegría muy grande para mis padres, sobre todo, para mi madre, mi padre y mis hermanos. Y la verdad que había mucha desidia en la ciudad porque también veían que el filial era un buen filial, porque creo que quedamos en segunda posición en tercera división, y la gente demandaba, como se estaba haciendo una mala campaña en segunda división, demandaba gente de la cantera. Y recuerdo yo que faltando pocos partidos para terminar la liga, subimos los hermanos Puche, Gomis, Ricky, César, Chema, y la verdad que hicimos 6 o 7 que ascendimos al primer equipo y logramos salvar al Elche del descenso, no solo por nosotros, sino también con la ayuda de los demás, está claro, pero que fue una temporada difícil. Sí, la verdad que en eso yo no me metía mucho porque mi ilusión era jugar en el Elche y sí que es verdad que había ahí un impasse en la directiva que no sabían lo que podía pasar, ¿no? Pero vamos, nosotros los futbolistas de la cantera no pensábamos en eso, pensábamos nada más en jugar en el Elche. Pues la verdad que empezó a torcerse todo cuando se fue Lico, porque Lico y Marcial empezaron juntos y empezamos muy bien. Fuimos a jugar a La Coruña y aunque perdimos hicimos un muy buen partido, pero bueno, luego las 5 o 6 primeras jornadas creo que estábamos entre los 3 primeros, los 3 o 4 primeros, e incluso fuimos a Albacete a jugar, que estaba Benito Floro de entrenador, y les dimos un baño. Perdimos 2-1, pero les dimos un baño y Benito Floro además dijo que era el mejor equipo que había pasado por el Carlos Belmonte, pero hacía muchísimos años. Pero por cuestiones de no sé si de directiva o no sé qué es lo que pasó, empezaron a dudar de Lico cuando se perdió el día del Palamós, que perdimos 0-4 aquí, y ya la verdad que lo cesaron y entonces ya es cuando vino la debacle total, porque vino Gustavo Silva, que para mí ese es el peor entrenador que he tenido y que podrá tener el Elche Club de Fútbol. Sí, no, el Lico, pues, como yo no lo he visto jugar a él, ¿no? Pero a mí me han dicho que era un mediocentro muy bueno, con muy buen toque de balón. Y la verdad que a él le gustaba el fútbol combinativo, ¿no? De llegar por banda, ponerla para que rematara el delantero y con muy buena salida de balón. A él le gustaba la gente de calidad, de toque. Y como persona, vamos,
yo no tengo ningún reproche. Para mí ha sido, tanto él como Marcial, para mí han sido mis padres futbolísticos. Pues Marcial no tengo palabras. Ya cuando yo estaba en el Kelme lo conocí allí porque empezó entrenando en el Kelme y yo en el Kelme no jugaba, no sé si era por mi físico, ¿no? Porque antiguamente si no medías 1,80 era difícil poder jugar, ¿no? Al fútbol. Hoy en día no, hoy en día se han dado cuenta que con Iniesta, con Messi, Xavi, toda esa gente pequeña de estatura, también es buena jugando al fútbol, ¿no? Pero yo allí en juvenil en Kelme no jugaba y fue llegar Marcial y a mí me cambió todo como futbolista y como todo. No, ya te decía, no, ya te digo que sí, lo que sí que me dijo que si me podía poner hormonas para coger más cuerpo, para que digo, yo dije que no, digo, ¿cómo voy a ponerme yo hormonas? Por eso te digo que antiguamente la gente pensaba más en el físico del futbolista para ser fuerte, para poder competir, ¿no? Y se han dado cuenta que no, que el fútbol el balón se juega por el suelo y la gente más bajita también tiene posibilidades de poder jugar. No buscó ningún perfil, ahí se buscó a Gustavo Silva porque el gerente que teníamos, creo que era Carlos Conesa, no sé si Gustavo Silva era padrino de su hijo o Carlos Conesa era padrino del hijo de Gustavo. Y lo trajo por eso, porque como no sé si Aledo ya no siguió, creo que no siguió. Estuvo, es por eso, en el impar de irse a Aledo y volver, porque luego estuvo Antonio Castell, ahí Carlos Conesa cogió poder y lo trajo a él como entrenador, pero vamos, fue una debacle. Sí, no, porque, a ver, es que era un mal pensado, como entrenador era mal pensado porque nos decía, hasta incluso en el estadio, cuando corríamos, hacíamos carrera continua, decía que tenemos que correr 2 metros separados unos de otros, porque si no podíamos rajar de él. Digo, pero bueno, si queremos rajar, te vamos a rajar en grupo o individual, pero, o sea, que vino con una sesión el hombre ese que no la entiendo. Y sí que es verdad que en las playas del Pinet, pues cada uno, como no quería que corriéramos en grupo, porque decía que íbamos a rajar de él, pues cada uno íbamos por un lado y claro, él no sabía si tú estabas corriendo o te estabas sentado esperando a que pasara el tiempo, ¿no? Pero claro, la verdad que tampoco era muy normal porque era finales de temporada y aún íbamos a correr a la playa del Pinet por las dunas. Claro, y eso te cargaba muchísimo las piernas y estabas lento y por eso, de eso fue una de las claves de descender, porque todos los equipos al final de temporada que jugaban contra nosotros nos pasaban como aviones. Claro, y era claro, te ponías a correr en las dunas, en la playa, porque ni tenía preparador físico, porque él lo llevaba todo. Incluso Gustavo Silva echó a Juan de Ramos, que estaba en el filial, y subió de segundo con él para ayudarle, y se lo cargó porque un día él llegó tarde al entrenamiento, y Juan de, claro, estábamos todos esperando en el vestuario, y 1 hora esperando, y dijo, chavales, salir al campo y hacer un rondo. Y cuando vino y vio que Juan de había sacado a los futbolistas a hacer un rondo, que quién era él para sacar al equipo, y nos quedamos todos de piedra. Y al día siguiente ya Juan de ya se lo cargó. Que maldita hora en que podía haber sido Juan de Ramos haber subido al Elche en vez de buscar ese tipo de entrenador. No, y nos quedamos todos alucinados, porque es verdad que Santi era bromista y cuando cogía siempre te decía algo cuando terminaba. Y en eso no sé si fue Crespín o Jesús, no recuerdo, saltó y cuando baja a dar eso, el Crespín o Jesús se pega en la vuelta para irse y él le pega una colleja así de broma, y cogió Gustavo Silva y se lo limpió, lo echó al vestuario y nos quedamos todos de piedra. Nos quedamos, pero este hombre, no, la verdad que fue una época para escribir un libro. No, es que ahora que me ha recordado a Antonio Medina, eso fue con Gustavo Silva en el vestuario, eso fue increíble, porque en un partido de Copa íbamos perdiendo, no me acuerdo contra quién era, un equipo de Mallorca, y íbamos perdiendo y entró al descanso y estaba Gustavo Silva
arrodillado dando las instrucciones y Antonio Medina entró al vestuario gritando: no tienes ni idea, eres muy malo, no sé qué, tal. Nosotros los futbolistas nos quedamos de piedra y Emilio el masajista lo sacaba a Antonio Medina para hacia afuera y él gritando desde fuera decía: y la culpa la tenéis vosotros, no hacerle caso. Decía: no hacerle caso. Y la verdad que teníamos que haberle hecho, no haberle hecho caso. Eh, sí, sí, pero ya te digo, porque ahí estaba Carlos Conesa, que era el gerente, y era el que movía los hilos prácticamente. Y como él era ahijado de su hijo o algo de eso, pues lo mantuvo hasta el final. No, sí, a ver, ya fuimos allí a San Mamés y el Bilbao Athletic tenía un equipazo, tenía Escúrzar, Larrazábal, había muchísimos jugadores que luego jugaron en el Bilbao y la verdad que tenía un equipazo. Pero ya te digo, en el vestuario antes de empezar, una anécdota que es de Gustavo Silva, que le preguntó a Miguel si uno de la barrera se podía poner, el primero de la barrera podía ponerse mirando al portero. Claro, Miguel se quedó así como parado, dice, como que uno mirando, como el chiste de Lepe, ¿no? Como que para ver el gol. Claro, la barrera siempre se tiene que poner siempre de cara al lanzador, ¿no? Y él le dijo, dice, hombre, poder se puede, pero no es aconsejable, porque si tú estás mirando al portero y te pasan el balón por alrededor, por al lado, entonces se queda el futbolista que entre por ahí se queda solo. Por eso era una de las muchas anécdotas que tuvo Gustavo Silva y que te demuestra el entrenador que era. Sí, por lo que vimos ahí, sí. Y de hecho, a los 20 minutos, creo que a los 20 o 30 minutos llevamos perdiendo 2 o 3-0. Y hasta incluso cogió Pedro Pablo y estaba en el banquillo conmigo, que es el delegado del Atlético de Madrid ahora, Pedro Pablo. Y cogió, miró así el banquillo y me dijo, que calienta. Digo, pero que no me ha dicho nada el míster. Calienta, que no le hagas caso. He dicho que caliente. Y salí a calentar y luego salí al campo. Es que ya era un desbarajuste de lo que había ahí ya, porque ya ninguno le hacía caso al entrenador porque veíamos que no estaba preparado. Pues me acuerdo yo que estábamos en pretemporada en Cocentaina y en la habitación, después del entrenamiento de la mañana y después de comer, estábamos descansando en la habitación y escuchamos por la televisión de que el Elche había descendido, de que estaba descendido por impago. Y nos quedamos todos, enseguida fuimos a las habitaciones, todos los futbolistas a ver qué pasaba, ya haciendo llamadas a ver si era verdad, y llamábamos a casa y nos decían, sí, aquí yo que han descendido. Y creo que gracias por la labor de Diego Quiles, que tenía unos contactos en la federación y todo eso, pues al final se pudo parar el descenso por impagos, porque si no hubiésemos bajado a tercera división, no solo a segunda vez, sino a tercera división. Y gracias a Diego se paralizó aquello. A ver, yo creo que opciones no habría muchas, porque ya te digo, si ascendió el Barcelona B, la mano del Barcelona en la federación es muy grande y me imagino que ahí pues tendrían los contactos del Barcelona, serían superiores a los del Elche, y por eso ascendería el Barcelona Athletic. Bueno, Anselmo es una persona que ha querido, quiere y querrá siempre al Elche. Él no ha tenido el poder económico que a lo mejor han tenido otros, pero por ilusión y por ganas era de los... siempre era positivo, siempre vamos al Elche, esto hay que sacarlo adelante, vamos. Y solo con el empuje y el cariño que le quieres al Elche, no puedes llevar un club. Tienes que tener otras cosas más, rodearte en aquella época de gente potente económicamente, porque se hacía falta mucho dinero para llevar un club, y claro, él pues no tenía ese poder económico, pero por ilusión y por cariño al club estaba preparado. Si es que antiguamente no es como ahora. Antiguamente el que ponía dinero lo perdía. Aquí no, aquí ahora ponen dinero y si no te lo recuperas te lo quedas en acciones. Pero antes no, antes directivo que ponía dinero era directivo que ya no veía el duro de lo que había puesto. Y antes era un pozo sin fondo. Sí. Y la verdad que empezamos muy bien, empezamos líderes
y fue un año para mí bueno, porque ahí es cuando de verdad empecé a jugar como titular casi toda la temporada. Y la verdad que fue un grupo muy bueno. Tomeu Llompart también nos entendió muy bien y como éramos como una familia, porque ya te digo, éramos 16 o 17 chavales de la cantera que nos conocíamos de haber jugado juntos desde pequeños, y entonces era más como no era como, éramos profesionales, pero también éramos como una familia. Que yo era, la verdad que los campos eran unos patatales, porque tenía, césped no había, eran hoyos. Le pegabas al balón, para pararlo tenías que pegarle con una escopeta, porque te iba botando y no estaba acostumbrado a esos campos. Pero la verdad que sí, además estuvimos concentrados, creo que fue la Nochevieja. Era Nochevieja y estuvimos concentrados en Santa Pola. Y bueno, fue un desastre, fue un desastre de partido, y la verdad que sí. A él lo despiden también, faltando, bueno, fue una jornada o dos antes de lesionarme yo de la pierna. A él lo despidieron y fue cuando entró Lico. Bueno, la verdad que meterle un gol al Hércules yo que te digo, eso es lo más grande. Ni meterle un gol al Madrid ni al Barcelona, meterle un gol al Hércules, eso para mí es lo más grande. Y eso, la sensación, la verdad que no lo disfruté porque no me acuerdo. Es que fue tanta la emoción que no recuerdo de sentir algo, porque se me nubló todo y yo lo único que hacía es correr y irme a dedicar el gol a la Peña Las Banderas del Hércules, que metí el gol en fondo sur y yo me fui para fondo norte corriendo para dedicar el gol, y los compañeros me agarraban, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y yo iba cegado para dedicarle el gol a ellos. Hice una voltereta antes, hice como un bailecico cuando metí el gol. Lo que pasa es que a ellos no llegué porque me encontraba de la emoción y eso, y de los abrazos que me daban los compañeros y los agarrones. Me encontré fatigado y no llegué a llegar hasta donde estaban ellos, pero casi. No, a ver, eso fue porque antes del partido de Copa creo que era, cogí y me preguntó Julián Palomar, el periodista, me dice, hombre, José, ¿le tiene ganas al Hércules? Y yo de broma le dije, porque no tenía ni la grabadora ni nada, si me dice, voy a hacer una entrevista, pues a lo mejor no le digo. Y yo pues le comenté que de pequeño, con 6 años, en un partido en Alicante, yo iba con mi padre y iba con la bandera, y un alicantino, un herculano, cogió y me quemó la bandera por detrás. Y a mi padre le expulsaron, le dieron guantazos, y claro, y yo le comenté eso como anécdota. Bueno, y como anécdota, cuando llego allí al Rico Pérez, empiezo a calentar, la Peña en la Bandera y toda la gente, José Ramón, te vamos a quemar, que fue, ya te digo, se lo conté como anécdota, pero es que Julián luego al día siguiente me lo sacó en letras grandes en el periódico Información. Y entonces, claro, yo dije, pero Julián, pero que te lo he dicho como anécdota. Dice, pero bueno, es lo que hay. Ya se convirtió en algo personal, ¿no? A ver, ya no es personal, es que como yo siempre he vivido los derbis desde pequeño aquí en Elche, la verdad que el Hércules, pues escuchar la palabra Hércules se me pone, vamos, se me salen sarpullidos en los brazos. Pues la verdad que él era un delantero que era muy fuerte, era agresivo. Y me recuerdo yo que en una jugada le pegó a mi compañero, a Ricky, le dio una patada, y yo cuando voy a lanzar la falta, me acerco a lanzar la falta, le digo a él, pega de cara, no pegues de espaldas, no pegues por detrás. Y se me gira y me dice, ahora vas tú. Pero claro, a mí me han dicho muchas veces futbolistas, defensas, me han dicho, como pases por aquí te rajo, como pases por... Y nunca ha pasado nada, ¿no? Pero eso sí, en una jugada, un balón dividido que me dio José Puche en el centro del campo, yo no lo veo llegar, vino aquí por el lateral, no lo veo llegar, y cuando yo meto la pierna para llevarme el balón, al llevar taco de aluminio, que yo casi nunca he jugado con aluminio, pero ese día el campo estaba mojado, yo apoyo el pie y entonces él viene y con la plancha me rompió la tibia y el peroné y vamos, me troncó la carrera prácticamente. No. Sí que es verdad que a los 2 o 3 días me llamaron de la radio de Cartagena
porque como ya se ve que le habían amenazado de que a lo mejor podían, porque pidieron un informe mío de cómo fue la jugada, la federación y todo, para ver qué es lo que había pasado, pues y la radio de Cartagena pues quiso ponerse en contacto conmigo para hablar, pero que yo le dije que después de 2 o 3 días, si vienes tú a mí a decirme, además, no me tienes que decir nada porque tú ya me dijiste, él ya me dijo, ahora vas tú, no me tienes que decir nada, yo sé que lo hizo a propósito. Seguramente no querría romperme tibia y peroné, pero quiso hacerme daño, porque yo estoy seguro que ningún futbolista mete la pierna para romper a otro compañero, pero que fue a hacerme daño, sí, y yo tuve la desgracia de pillarme el pie apoyado y romperme la tibia y el peroné. Me acuerdo que me sacaban con la camilla del estadio y estaba Antonio Vicente, el fisioterapeuta que hizo de médico, ese día se sentó ahí en el banquillo con nosotros, y creo que fue Pepe Morago, conforme entrábamos en el túnel del vestuario, le dice, Antonio, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es la lesión? Dijo, tibia y peroné, dice, tiempo de baja. Y de golpe Antonio dice, 1 año. Vamos, yo voy en la camilla y me dicen 1 año, claro, se me vino el mundo encima. Que luego los médicos, para que no me asustara, pues me dijeron 6 meses, tal, pero no, al final fue 1 año. Y la recuperación, pues, a ver, era ponerte un clavo así de grande dentro de la tibia y no era que soldara, el hueso que soldara. Pero claro, en aquellos tiempos ni los médicos estaban en el club como están ahora el cuerpo médico que tiene el Elche. En aquella época sí, casi no cobrábamos. Los médicos tampoco cobraban. Pues claro, ellos no estaban a pie de campo en los entrenamientos. Ellos, si te pasaba los entrenamientos, te duchabas, ibas a la consulta de don Joaquín Serrano, y entonces te veía. Pero no teníamos el cuerpo médico ahí a pie de campo con nosotros. A ver, a muerte yo sé que el Elche sí que era el rival a batir. Pero bueno, pero el Cartagena también estábamos, creo que éramos primero y segundo, estábamos los dos ahí, que no es... Ya te digo, sí que es verdad que el Elche en segunda división es como el Real Madrid o el Barcelona en primera división, pero bueno, lo que sí que es verdad que en aquella época, como no había tantas televisiones, no había tanto cuarto árbitro, tantas cosas como hay ahora, pues antes sí que se pegaba, pero de lo lindo. Y no te digo ya en la época de Lico, Marcial y todo esto, que a mí me han contado anécdotas que jugaban con agujas los defensas. Bueno, yo había jugado porque ya venía del filial en tercera división y había jugado en esos campos. Pero bueno, pero sí que es verdad que verte con la camiseta del Elche, llegar allí, y eso sí, donde ibas, el pueblo que te recibía era, te digo, como si llegara al Madrid o Barcelona. Y entonces te veía en esos campos, que había campos que no habían ni gradas, que eran barandillas. Estaba el campo de la ciudad deportiva. Eran barandillas y ahí la gente, cualquiera te podía, vamos, de hecho una vez a José Puche, un espectador casi le pega con el paraguas, le tiró así y le pasó el paraguas por la cabeza. La verdad que era duro, era duro. Sí, no, la verdad que sí, que la plantilla estaba convencida que se podía conseguir el ascenso. Pero la verdad que empezamos muy mal, creo que en Lugo creo que perdimos 1-0, no recuerdo ya, pero creo que perdimos, y a raíz de ahí el equipo tuvo muchas bajas, tuvo mi baja, la baja de Jesús creo que también fue, Crespín también tenía problemas en la rodilla, hubo muchas bajas en el playoff, y la verdad que eso le afectó mucho al equipo. Hombre, yo después de la lesión, la verdad que yo en el momento que salgo a calentar y me veo a la gente como diciendo, hombre, ya está el pequeño otra vez aquí, ya, la verdad que eso me enorgulleció y me ponía la piel de gallina, ¿no? Y la ovación que me dieron cuando reaparecí, pero no estaba preparado para jugar. Yo desde la lesión me tuvieron que poner una plantilla para jugar porque se me quedó el pie un poco sin valgo, y la verdad que ya no fue igual, ¿no? Las sensaciones no eran las mismas. Lo que pasa, mientras estás jugando no lo quieres ver, ¿no? Pero ahora viéndolo desde otra perspectiva, ahora la verdad que en esos 7 partidos no estaba para jugar. Era para haber tenido un poco más de tiempo y haberme dado partidos,
Lo que pasa es que llegaba el playoff y el Elche no estaba para poder dar partidos, y menos después de una lesión de estar un año de baja. Lo que pasa que, bueno, ahora como no hay VAR ni nada, antes levantaba en línea y si en línea decía esto, pero la verdad que jugamos muy bien, íbamos ganando 1-0 y nos empataron, no sé si pasando la hora o faltando poco para terminar. Y ahí ya el Leganés en su casa era difícil de ganar, y ellos con el empate creo que ellos ya subían, ascendían, y nosotros teníamos que ir a ganar, y la verdad que nos salió todo mal, y bueno, fue una pena porque la afición fue en masa a Leganés, y bueno, y la verdad que fue un desastre. Sí, no, a mí de principio de temporada él habló conmigo, me lo dijo, dice, José, tú necesitas partidos y yo no te los puedo dar, ¿no? Y entonces yo se lo comenté a Anselmo y le dije, Anselmo, digo, quiero irme porque el míster me ha dicho que no cuenta conmigo, que no puede darme los minutos que me hacen falta para jugar, porque claro, es normal que después de un año de lesión, al volver al campo, pues las sensaciones no son las mismas que si estar entrenando todos los días. Y entonces el Anselmo me dijo que no me iba, que no me cedía. Digo, pero si es que el míster me ha dicho que no, que necesito, dice, no, que me ha llamado gente, que si te vas tú rompe el abono, ¿qué tal? Y digo, pero bueno, pero si es que no voy a jugar. Dice, bueno, pero tú no sabes lo que puede durar el entrenador. ¿Vale? Pues ahí eso. Y entonces cuando cesaron a Crispy, estuvo Emilio Esteban como entrenador, estuvo ahí y con él jugué varios partidos. Después vino Julián Rubio y también jugué con él. Bueno, era un poco peculiar, pero bueno, pero luego era una persona que te iba de cara, ¿no? Y yo prefiero esa gente que, aunque tenga un carácter duro, que sea agresivo, si va de cara, eso es lo que quiere un futbolista, que le vayan de cara, no uno que te ponga buena cara y luego por detrás te va jodiendo, ¿no? Y yo creo que Crispy, pues bueno, era un tipo de entrenador que había mucho antes, que era primero portería cero y después intentar salir a por el partido, pero ya te digo, yo como entrenador no le tengo ningún reproche porque conmigo siempre fue de cara y me dijo las cosas claras. Bueno, Emilio era como portero, ha sido de los más grandes que ha tenido el Elche. Y como entrenador, pues bueno, era un poco peculiar, era más de, pues bueno, muy táctico no era, sino era más le dejaba al futbolista que, bueno, pues tú coges y haces tu individual, la pasas y vas al remate, haces la pared, bueno, ver, no es muy estudioso del fútbol, no era como los que hay ahora, que antiguamente todos los entrenadores no era, ahora es que ahora tú ves los cuerpos técnicos de los clubes y tiene más cuerpo técnico que futbolistas en plantilla. Y antes no, antes el entrenador era el que tenía que hacerlo todo. La preparación física, si no tenías un preparador físico, la tenía que llevar el entrenador, y era todo muy distinto ahora. Sí, no, a mí ya me dijo que cuando yo estaba en el filial, él me quiso llevar al Ibiza para jugar el playoff de ascenso. Me lo dijo, dice, lo que pasa es que el club el Elche me ha dicho que no te cedían. Y me dijo eso, nada, y muy bien como futbolista, como entrenador. Un buen entrenador, que de hecho ha tenido varias etapas en el Elche, que no es que ha estado un año nada más, y se le notaba que era un entrenador que también que le gustaba la gente de calidad y la gente que iba arriba con fe y con ganas. Bueno, allí entrábamos al vestuario por la mañana y no teníamos luz, con unas lamparillas de gas. Estaba Manolo y Emilio, el masajista, estaban allí con ellas porque no teníamos luz. Y salíamos al campo anexo a entrenar y no habían vendas, no había de nada, no había nada. Y cuando te ibas a ducharte, si querías ducharte en agua caliente, te tenías que ir al squash, porque el Elche no tenía agua, tenía agua fría. Fue una época muy mala, que creo que se pusieron unas urnas en las puertas del estadio para que los aficionados, cuando iban al campo de fútbol, que pusieran un donativo y lo que recogíamos era para comprar cosas para la oficina, porque no teníamos ni folios para los chicos de la oficina. Totalmente, hasta que llegó, creo que fue
Pues mayo, junio fue la asamblea esa que hubo en el Gran Teatro, que sacaron todos a Diego Quiles y a raíz de ahí pues parece ser que el Elche, pues gracias a Dios no ha desaparecido nunca. Bueno, ese es otro entrenador para mí nefasto. Para mí, Quique Hernández. Sí, estuve con él una temporada. Bueno, estuve esa temporada que, como dice, los datos se pondrán ahí que no jugué ningún partido, porque además es que es verdad. El Diego Quiles, después de la asamblea del Gran Teatro, yo terminaba contrato y me dijo que renovaba yo un año más. Digo, hombre, pero si no lo sabe el entrenador, tú renuevas un año más. Y se ve que hablaría con Quique Hernández, le diría que este chaval se tiene que quedar con nosotros, porque yo sí que es verdad que era muy querido por el aficionado, y se ve que Quique Hernández me cogió manía, y de hecho estábamos haciendo un rondo o lo que sea, y saltaba todo, lo hablaba con todos, y cuando llegaba a mí no me hablaba, me saltaba. Y ahí me tenía como un cero a la izquierda. Y yo, la verdad que fue para mí la peor temporada, porque me sentí como humillado como futbolista y como persona. Pero como si no estuviera, ya te digo, una cosa extraña. Y de hecho, cuando yo luego estuve como entrenador en el juvenil, llamé a José Puche, me acuerdo yo, porque José Puche estaba en el Jaén y él lo tenía como entrenador en el Jaén. Y ellos estaban en un viaje, iban a jugar, no sé dónde iban a jugar, y lo llamé para unos asuntos que tenía que hablar con él sobre el tema de los juveniles. Y cuando colgó, después de hablar con él, luego me dice a mí José Puche, me dice Peque, dice, está hablando con Quique Hernández, porque me dijo, ¿con quién hablas? ¿Con alguien de Elche? Dice, sí, con José Ramón, el pequeño, el que jugaba conmigo en Elche. Dice, hombre, dice, a ese lo puteé yo. Eso es lo que le dijo él a José Puche. O sea, que fue con toda la intención de putearme. Bueno, estuve hasta enero, porque en enero me quitaron la ficha, que yo también a Diego le dije que me iba. Digo, me voy porque tenía equipos para irme cedido, y me dijo que no. Dice, no, que bájate al filial, vamos a intentarlo a ver si lo subimos, y juegas del filial que el año que viene para estar aquí con nosotros. Y yo, al decirme Diego y otros directivos, dice, no te vayas, que Diego quiere que estés aquí, pues yo bajé al filial. Creo que no sé si metí 10 o 12 goles con el filial, que al final no ascendimos en el playoff. Y al terminar la temporada vino Felipe Mesoner y ya no contó conmigo, y ya me fui al Novelda. Yo estaba en el filial. ¿Tenías ficha de 23 años? Claro. No, yo ya tenía ficha del filial, pero bueno, Quique Hernández, claro, después del 6-0 dimitió. Claro, no tuvo ni la valentía de venir aquí y sentarse al banquillo, con todo lo Quique Hernández que era él, ¿no? Porque era muy valiente, según él. Y ya me fui al Novelda, y en el Novelda me recuerdo también que tuve otra lesión, que me rompieron el riñón. Sí, de un rodillazo me rompieron 2 costillas y el riñón, y estuve otros 6 meses parado. Sí, la verdad que bueno, en el fútbol le pasa más veces, más tiempo en Ciudad Jardín que en los campos de fútbol. Hubiese cambiado totalmente, porque de hecho yo terminaba contrato y me habían hablado del Albacete, y estuve a punto de firmar por ellos, por el Albacete. Me dijeron que me pusieron 3 años de contrato, y yo no lo firmé porque también me habían hablado del Zaragoza, de que podía ir al Zaragoza. Pero en aquella época, como yo no tenía representante, pues claro, me esperé a ver el Zaragoza si me hacía una oferta, y en el impasse ese de esperarme vino la rotura de tibia peroné, y entonces ya el Albacete sí me mandó una carta con muy buenos deseos de que me recupere eso, pero lo que habíamos hablado de contrato y tal, si yo lo llego a firmar, sí que hubiese solucionado muchísima parte de mi vida, porque en primera división hubiese sido, porque era Benito Floro el entrenador, y me hubiese solucionado bastante la vida. Por eso que yo en el momento que eso me hizo dudar, ¿no? Porque digo, joder, estoy aquí en el Elche, pero claro, el Elche era segunda B o el Albacete en primera, ¿no? Y ya te digo, estuve nada a punto de firmar. Pero si llego a tener representante, seguro que hubiese firmado, porque los representantes lo primero que quieren es cazar lo que te den primero, porque ellos se llevan su parte. Y yo, como no tenía representante, en aquel tiempo no tenía representante, pues no firmé. Pues ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener una lesión tan grave? Porque de esas lesiones ha habido pocas.
Bueno, es que ya te digo, yo he perdido desde que dejé el Elche. hemo- Tenemos ahí una asociación de veteranos, eso, pero como por temas de trabajo no puedo acudir a los entrenamientos ni nada, pues la verdad que estoy perdido, pero tanto el Elche de ahora como el de hace 10 años o hace 15, con el tema de los veteranos, no sé por qué no he tenido yo relación con la asociación. Hombre, yo ahora lo veo muy bien. Yo lo veo que Christian Bragarnik, el hombre, pues desde que ha venido, pues yo veo que ha llevado 2 temporadas dando beneficios, cosa que yo en mi vida he visto al Elche con beneficios, ¿no? Y teniendo gente de aquí, gente de Elche, presidiendo el club. Que este hombre llegará un día y se cansará, que es normal, porque es argentino y se tendrá que ir o lo que sea. Pues bueno, pues le daremos las gracias mientras nos tenga en primera división. A mí, yo encantado, encantado porque yo sé lo que es estar ir a campos muy cutres y ahora ves el Elche, lo ves en el Bernabéu, lo ves en todas las emisoras, lo ves en las televisiones. Eso es una publicidad muy grande para la ciudad. Para mí ha sido todo. Yo gracias al Elche he podido ver lo que es el mundo profesional, haberlo vivido, que es muy bonito, pero a la vez también es muy ingrato, ¿no? Porque mientras estás ahí en el Elche, todos te pasan la mano por encima. Todos te dicen, hombre, qué bueno eres, qué bueno. Y cuando ya no estás en el Elche, se acuerdan muy pocos. Los buenos amigos y la buena gente, esos son los que se acuerdan de ti. Los demás, te das cuenta de que mientras estar arriba, eres para todos, eres la leche, y cuando ya no estás ahí, eres uno más.